Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este 24 de junio la Iglesia celebra la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Es uno de estos tres nacimientos que la Iglesia celebra: el de Cristo Jesús, el de la Santísima Virgen María el 8 de septiembre y el de San Juan Bautista, porque normalmente la Iglesia mira la vida sobre todo al final, el día del nacimiento para el cielo de los demás santos. Para hacer nuestra lectura orante los invito a que tomen las Sagradas Escrituras, y lo vamos a hacer en el capítulo primero del evangelista Lucas, versículos del 57 al 66, y después leemos el versículo 80. Escuchemos. Del Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. En los 8 días fueron a circuncidar el niño y lo llamaban Zacarías como su padre. La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Le replicaron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos quedaron extrañados. Inmediatamente se les soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día de solemnidad, pidámosle al Espíritu Santo que venga y nos dé su presencia, su gracia, el don del entendimiento de las Sagradas Escrituras. Digámosle: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Traigo en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Volvemos la mirada al texto. La cita bíblica, capítulo primero según San Lucas, versículos del 57 al 66, y al final leemos el versículo 80. ¿Qué dice el texto? Las relecturas, 1, 2, 3, las que sean necesarias. ¿A quién se le cumple el tiempo de dar a luz? Hay un contexto de felicidad, de asombro. ¿Qué es lo que pasa? Hay un nacimiento y a los 8 días pasa algo. Se pone un nombre a un niño. Unos opinaban una cosa, que un nombre, y la madre dice cómo se va a llamar. Después el padre ratifica este nombre. ¿Y cuál es la actitud de todos cuando habla el padre? Hay una reflexión que se hace la gente allí. ¿Cuál es? Y después narra como todo un crecimiento de este pequeñito. Hacemos la pausa, la palabra resuena. La segunda relectura, que de lo proclamado
en un versículo, en una frase, en una palabra, en algo que hoy haya sido proclamado, le ha llamado la atención? Y la tercera relectura, los invito a que la hagamos a manera de volver a hacer que resuene el texto para bajarlo de la mente al corazón. Acuérdense siempre, los ojos se posan en las palabras, el corazón reposa en el sentido. Luego de pasar de lo que objetivamente nos dice el texto como tal, ahora este texto en esta celebración, ¿qué le dice a usted al corazón? Esa es la meditación. Reflexionemos un poco lo que nos ha dicho el texto. Se cumple el tiempo del parto. ¿Se acuerdan ustedes? El arcángel Gabriel ya les había aparecido a Zacarías, él no había creído, había quedado mudo. Después se le había aparecido a María Santísima en Nazaret, lugares muy distantes geográficamente, y el arcángel le dice a ella que su prima Isabel ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué hace María? Se pone en camino, sin ponerse a pensar que es la Madre de Dios, se dispone y sale apresurada a las montañas de Judá, que hace una procesión, el primer Corpus Christi de la historia desde Nazaret, que queda al norte de Israel, baja a Jerusalén y llega a otra de las ciudades de Judá. Unos dicen hoy que se llama Ain Karem, otros en otra tradición proponen Hebrón. En todo caso es un viaje largo y María llega. ¿Se acuerdan del encuentro que la prima Isabel se llena de alegría y canta de gozo, de toda una expresión de bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre? ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en el vientre. Y ahí hay toda una fuerza del encuentro del precursor en el vientre de Isabel y del Redentor en el vientre de María, y está la presantificación de San Juan Bautista. Pasan después los meses que faltan para el parto y llega el momento, se le cumple el tiempo del parto y en ese momento da a luz un hijo. Pensemos el contexto: una mujer muy entrada en años, no es un parto fácil. María está allí en todos los detalles. El niño nace. Como en todos los hechos humanos, todo el mundo opina y unos dan un nombre y otros dicen, bueno, no, se va a llamar como Zacarías, como el papá. Y la firmeza de la mamá iluminada por el Espíritu da la claridad del nombre. Juan es su nombre. Se va a llamar Juan. Y viene toda la fuerza de Dios, se le quita la traba de la lengua a Zacarías y después de haberlo escrito en una tablilla, sigue después hablando y dice, Juan es su nombre. Y todos quedan extrañados, porque ya habían pensado que no era apropiado, porque no se utilizaba, no era un nombre que había en la familia. La madre lo dice, el padre lo confirma después de que se le suelta otra vez o se le da la capacidad de hablar, y empieza allí todo un asombro, una reacción de todo el mundo. Se empezaba como a sobrecogidos y corre la noticia de qué va a ser de este niño, y es la reflexión de todo lo que acontece allí. Nosotros ya sabemos qué fue de este niño. Nosotros sabemos que el nombre de Juan significa Dios es propicio, Dios es misericordioso, Dios ha tenido una gran bondad con estos dos padres muy entrados en años, y es misericordioso en el sentido porque cuando empieza ya el nacimiento de Juan el Bautista es la apertura de la gran esperanza. Ya está el precursor, en 6 meses vendrá el Redentor. Y precisamente por fechas, si miramos hoy 24 de junio, en 6 meses miraremos 24-25 de diciembre por la noche, el nacimiento de Cristo. Y es interesante con aquello del solsticio de verano en el norte, porque el 21 de junio, normalmente unos días previos a este, es como el día más largo de verano, y desde ahí van a empezar a disminuir más adelante como los días.
hasta llegar al invierno y hacerse más cortos, y cuando después viene el 24 vuelven y empiezan los días, porque Juan es aquel que mengua para que Cristo, después que nace, sol que nace de lo alto, Él crezca y que yo disminuya, dice Juan. Todo un sentido que nos ayuda a ver toda una historia de las profecías que se cumplen hoy en este contexto de la celebración de la esperanza de un niño que tiene una misión, y esa gran misión es verdaderamente la que el profeta Isaías dice: hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida y me guardó en su aljaba. Isaías capítulo 49, 1 al 6. Es el que va delante anunciando que llega el Redentor. Y por eso el texto de hoy termina diciendo sucintamente, como una síntesis: el niño empezó a crecer, su carácter se afianzaba. Si hay algo que tiene Juan es carácter, personalidad, recia, contundente. No solo porque haya sido presantificado por el Espíritu, sino porque, como María, también hizo de su vida una respuesta total, radical. Ese es Juan. Es la esperanza de un hombre que se tomó en serio una misión y se preparó en el desierto para que cuando llegara el día que Jesús vino a él, que se abrió el cielo, vino el Espíritu, y Juan después da testimonio y se lo dice a Juan apóstol y a Andrés apóstol: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos van detrás de Jesús: maestro, ¿dónde vives? Y ese día se quedaron con él, dice el Evangelio. Y empieza Juan a dar testimonio, y es el enlace para que lleguen los primeros apóstoles, Andrés y Juan apóstol, y es aquel que empieza a pregonar claramente. Cuando le envían unos mensajeros de los principales de Israel, dice que él no es el Mesías, que viene alguien detrás de él, que él no es digno de desatarle la correa de las sandalias. Pues aquí tenemos hoy el inicio de esta esperanza de un hombre que se tomó en serio una misión. La reflexión es entonces: ¿será que ustedes y yo nos tomamos en serio nuestra misión en la vida? Todo nacimiento es un proyecto en el horizonte de la gracia que Dios nos ha dado de vivir y estar aquí y existir. Todos tenemos una misión en la vida. Juan es el testimonio de uno que se tomó en serio una capacidad de hablar, de tener su voz como una espada afilada, porque él venía con su boca a preparar aquel que era el Verbo encarnado, la palabra de Dios, el precursor preparando el camino del Redentor. Un carácter que se afianza, una personalidad clara y contundente. ¿Será que queremos tomarnos en serio esta misión de nuestra vida también? ¿Será que este día que es de esperanza y empiezan a mostrarnos que vamos a prepararnos para el sol que nace de lo alto? Porque este es el mensaje de Juan: que preparen los caminos, allanen los senderos, porque verdaderamente viene quien es el que lo es todo. Y Juan empieza a desaparecer. Llega el momento que después vamos a mirar también cómo va a ser su martirio, para que Cristo brille con todo su esplendor. El nacimiento del precursor nos prepara al nacimiento del Redentor. La actitud de Juan el Bautista nos llena entonces de docilidad, de un corazón que comprende una misión, de un corazón que se deja llenar del Espíritu para vivir en gracia. Y como Juan es su nombre, Dios ha sido propicio, Dios ha sido misericordioso con nuestros padres, con la humanidad, porque llegó el momento de la encarnación. Y hay uno que viene 6 meses por delante a mostrar que Dios sí cumple las promesas. Y toda su vida en silencio fue un momento para que cuando creció empezara a bautizar con un bautismo de conversión, para preparar al que traía el bautismo de fuego en el Espíritu,
que traía perdón de pecados y nueva vida, el bautismo que hemos recibido. Juan nos prepare pues, todo en Él es preparación, todo en Él es esperanza, todo en Él es contundencia. ¿Cuánto entonces comprendemos esta palabra para que miremos la misión en nuestra vida? ¿Será que tenemos carácter como Juan para seguir a Jesús? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta gran solemnidad y esta palabra. Juan es su nombre. Sabemos que todo el nombre de los hebreos tiene un significado para la vida, un horizonte. Enséñanos a comprender que nuestra vida y nuestro nombre es todo un proyecto de bendición que nos has dado para vivir en conversión y en búsqueda de ti. Que con este nacimiento de Juan, que es esperanza, este hombre de carácter nos enseñe a tener el carácter para tomar decisiones y seguirte radicalmente en nuestros corazones. Amén. ¿A qué lo mueve esta palabra con esta gran solemnidad? Cuéntenos, ¿cuál es el propósito que queda? Gracias por el eco que colocan al final del chat. Quedémonos contemplando. ¿Qué va a ser de este niño? El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.